A mediados de los 70, empezaron a secuestrar a mujeres jóvenes en las calles arboladas de las afueras de Nueva Jersey. Oyó una voz femenina en la parte de atrás del coche que gritaba «¡Ayuda! ¡Está loco!». El secuestrador era un maestro de la manipulación. Parecía que era la persona más agradable del mundo. Te conquistaba completamente. Y tenía la intención de matar. Tenía las medias atadas alrededor del cuello con un palo enganchado para retorcerlas y que estuvieran cada vez más prietas. Fue espantoso, algo que nunca podré olvidar. Pero, ¿cuál fue el origen de esta brutal ferocidad? Desde el instituto, sus delitos iban dirigidos contra las mujeres. No tenía compasión ni humanidad. Nació para matar. Nacidos para matar, Robert Raldan. En 1970, el acaudalado condado de Bergen, en Nueva Jersey, al oeste de Manhattan, era el lugar perfecto donde vivir para miles de trabajadores de Nueva York. Era una comunidad a las afueras, muy buena, conectada a la ciudad de Nueva York a través del puente George Washington. Era una comunidad residencial de clase media muy agradable. La mitad de la gente se desplazaba a Nueva York para trabajar y la otra mitad trabajaba en la zona. Según Charles Buckley, antiguo fiscal del condado de Bergen, esta zona no tenía el mismo índice de criminalidad que el vecindario del otro lado del río Hudson. Nunca se cometía ningún crimen en la zona. En aquella época no había robos. No recuerdo que la seguridad de los hogares fuese una preocupación. Era una zona muy tranquila. Sin embargo, a Buckley pronto se le asignaría un caso que haría temblar los cimientos de la comunidad. En 1975, el lujoso distrito de Haworth parecía ser el lugar ideal para que los británicos recién casados, Jonathan y Susan Haynes, crearan un hogar. Jonathan acababa de aceptar un trabajo en Estados Unidos y Susan era una comadrona cualificada en busca de empleo. Nos debatimos entre buscar un piso en Nueva York o mudarnos a Nueva Jersey. Pasamos por Nueva Jersey y el norte del condado de Bergen era especialmente encantador, así que elegimos allí una casa. Era una casa preciosa. Este barrio residencial tranquilo parecía ser el lugar perfecto para que Jonathan y su recién estrenada mujer comenzasen una vida juntos. Nos conocimos en una fiesta y enseguida nos gustamos. Ella era muy guapa, así que supongo que fue amor a primera vista. Era una chica muy feliz, muy cariñosa, siempre sonreía y era muy sociable. Tenía muchísimos amigos y hacía amistades con mucha facilidad. En la mañana del 6 de octubre, Jonathan se fue a trabajar y dejó a Susan en casa. Llamé a Susan a la 1 en punto. Todo iba bien y estaba emocionada porque había recibido una carta de unos buenos amigos de Ciudad del Cabo. Unos de nuestros mejores amigos iban a tener un hijo y ella se alegraba muchísimo por ellos. Así que estuvimos hablando un buen rato sobre eso. Le dije, creo que llegaré un poco tarde a casa. Jonathan llegó al condado de Bergen justo antes de las 6 de la tarde. Ese día su marido regresó a casa del trabajo dando por hecho que ella estaría allí. Normalmente Sue salía a la puerta para saludarme. Pero allí no había nadie. La casa estaba cerrada y tuve que abrir la puerta con mis llaves. Grité, Sue, Sue, Sue. No había nada fuera de lugar. Miró en todas las habitaciones y no encontró nada. La casa estaba en perfectas condiciones. Todo estaba donde debería, tal y como él esperaba. No había macetas rotas ni nada que sugiriese que se hubiera producido un forcejeo o algo parecido.
Jonathan fue al garaje para comprobar si el coche de Susan estaba allí. El coche estaba cerrado, pero creo que las llaves estaban puestas y sus llaves de casa estaban en el asiento del copiloto. Aquel fue el primer indicio de que algo iba mal en casa. Su mujer se había marchado sin motivo aparente y sin dejar ninguna nota. La policía intervino y el joven marido fue declarado sospechoso. Siempre que desaparece una mujer, la primera persona que la policía baraja como posible culpable es el cónyuge o el novio. La policía dijo que quizá las cosas no eran lo que parecían y se les ocurrió que yo encajaba en el perfil de posible sospechoso. Tras 3 días sin noticias de Susan, pidieron al joven británico que pasase la prueba del polígrafo. Los resultados de un detector de mentiras no se admiten como prueba ante ningún tribunal, pero son una herramienta de investigación importante para los cuerpos policiales. No tenía ni idea de que era una prueba del polígrafo. Pero no me gustaría tener que hacerla de nuevo bajo unas circunstancias como aquellas. Más de 1/3 de las mujeres víctimas de asesinato son asesinadas por sus maridos o novios. Pero no Susan Haynes. Haynes pasó la prueba del polígrafo sin ningún problema. No quedó ninguna duda de que él no estaba involucrado en la desaparición. La nueva mujer de Jonathan parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Realizaron búsquedas en la zona, en el bosque y en los terrenos que había alrededor del hogar de los Haynes. Utilizaron incluso perros. La policía decidió contar con los servicios de un medium que ayudase en la investigación. Durante días estuve dando vueltas por Nueva Jersey en una furgoneta de incógnito de la policía tratando de averiguar dónde podría estar Susan. Cientos de voluntarios realizaron búsquedas codo con codo en las zonas que ya se habían despejado para intentar encontrar cualquier tipo de prueba, aunque no tuvieron éxito. Todo el mundo intentaba ayudarnos a descubrir qué era lo que le había ocurrido a Susan. ¿Habría perdido la memoria y estaba vagando por Estados Unidos? ¿La habría secuestrado una banda de profesionales debido a los problemas que tenía en ese momento Reino Unido con Irlanda del Norte? Si se hubiera producido una llamada para pedir un rescate, habría quedado claro que se trataba de un secuestro. Pero no sabían nada, no había nada con lo que poder trabajar. Se necesita alguna pista, algún tipo de dirección para saber qué hacer. Mientras los trabajadores seguían cruzando el puente George Washington para ir a trabajar a la ciudad de Nueva York, uno de los vecinos permanecía en la zona. El carismático y privilegiado Robert Reldan. Era un tipo encantador, guapo, alto, de buena complexión y simpático. Era muy guapo. Hablaba bien y no decía palabrotas. Las mujeres lo adoraban. Estaban locas por Robert Reldan. Tenía novias en todas partes. Si te lo encontrases por la calle pidiendo indicaciones, seguramente te pararías a ayudarle sin pensártelo 2 veces. Reldan nació en Brooklyn, Nueva York, en 1940, antes de que su familia se mudase al condado de Bergen. Reldan venía de una buena familia. Su madre y su padre eran propietarios de un bistró, una cafetería en la ciudad de Nueva York. Es probable que no tuviese mucha supervisión parental porque tanto su madre como su padre trabajaban en el restaurante. Aunque Robert estaba muy unido a sus ajetreados padres, ellos centraban la mayor parte de su atención en la hermana de Robert cuando tenían tiempo libre. Reldan tenía una hermana pequeña, Susan, que tuvo la polio de niña, por lo que sus padres tuvieron que centrar toda su atención en la pequeña. Sin embargo, a Reldan no le faltaba de nada.
Su tía era muy rica, la tía Lillian. Estaba casada con un hombre acaudalado y le iba muy bien económicamente. Lillian Booth era la hermana de la madre de Robert Reldan. Era una aspirante actriz de Nueva York que, como casi todos los actores jóvenes que pasaban dificultades, tuvo que buscarse otro trabajo mientras esperaba su gran debut en Broadway. Empezó a trabajar en la cafetería y un día entró un hombre acaudalado que se enamoró de ella. Era el hijo de uno de los primeros inversores de IBM y había heredado una gran cantidad de dinero. Lillian y él eran un matrimonio feliz. No tenían hijos propios. Así que ella centró su atención en Robert Reldan, a quien ella llamaba Bobby, y en el resto de sobrinas y sobrinos que tenía. Eran una gran familia. Bobby Reldan era su favorito y lo colmaba de regalos. Uno de aquellos estupendos regalos fue un Volkswagen descapotable completamente nuevo. Pero el sobrino favorito de la tía Lillian no era lo que parecía. ¿Nacidos para matar? El 6 de octubre de 1975, la recién casada Susan Haynes, de 28 años, desapareció misteriosamente de su casa en el condado de Bergen, Nueva Jersey. La desaparición desconcertó a la policía y a su marido. En aquel momento no podía imaginar qué era lo que había ocurrido. Supongo que caí en la desesperación y no supe qué hacer. Lo único que podía hacer era asegurarme de que la policía estaba al tanto de todos los detalles posibles. Pero la desaparición de Susan Haynes no sería el único caso similar en la zona. La familia Reeve también formaba parte del grupo de vecinos que disfrutaban de una fantástica vida en las preciosas calles del condado de Bergen. Teníamos 2 hijas y 2 hijos. Las 2 chicas vinieron primero y luego los 2 chicos. Yo era abogado. La hija mayor, Susan, seguía viviendo con sus padres. Susan era una chica encantadora, una jovencita muy atractiva y una persona simpática. Todos parecían quererla mucho. Susan era un sol. Nada más llegar de un largo viaje de un mes por Europa, la joven de 22 años encontró un trabajo nuevo. Susan Reeve trabajaba en una agencia de publicidad en Nueva York. Acababa de graduarse en la Universidad de Collins, en Virginia, y aquel era su primer trabajo. Tenía muchos amigos. Era una persona trabajadora y divertida. Tenía toda la vida por delante. Lo tenía todo. Acababa de prometerse en matrimonio y estaba deseando casarse. El 14 de octubre de 1975, 8 días después de la desaparición de la recién casada Susan Haynes, Susan Reeve salió de trabajar como de costumbre. Todos los días iba a trabajar en autobús. Era muy práctico para ella, ya que la parada estaba solo a unos pasos de su casa, donde vivía con sus padres. Al acabar su jornada laboral, Susan llegó al vecindario sobre las 6 de la tarde. Susan Reeve caminó por esta acera, después de bajarse del autobús en esa esquina de allí. Se dirigía hacia su casa, que está más arriba de la Anderson Avenue. Pero desapareció de repente. Las horas iban pasando y empezamos a llamar a su prometido y a otras personas para preguntar si era posible que tuviera una cita que hubiera olvidado mencionarnos. No era el tipo de chica que de manera irresponsable se va a tomar algo por ahí sin, por lo menos, decírselo antes a sus padres. Más tarde fueron a buscarla, pero no la encontraron por ninguna parte. Todos se preguntaban a dónde había ido y por qué no estaba en casa. Al final llamamos a la policía y denunciamos su desaparición.
Una declaración de un testigo ocular en el puente de George Washington causó gran preocupación. A primera hora de la tarde, una de las empleadas del puesto de peaje vio pasar un coche en el que un hombre iba con la radio encendida bastante alta. Oyó algo que procedía de la parte de atrás del coche. Una voz femenina que gritaba: «Ayuda, está loco. Ayuda, está loco». Una y otra vez. El hombre aceleró en el puente y desapareció de inmediato. Empezamos a volvernos locos de desesperación al no saber qué había ocurrido. Casi todos los días buscábamos en alguna parte. Nos llegaba alguna pista y registrábamos la zona, pero nunca teníamos suerte. La desaparición de Susan Haynes, que había tenido lugar tan solo una semana antes, también encendió todas las alarmas. Inexplicablemente, dos mujeres desaparecieron de donde se suponía que debían estar. La policía tenía que considerar si cabía la posibilidad de que se tratase de un acto criminal. La policía enseguida me comunicó que había otra mujer joven que había desaparecido y no tardaron en atar cabos. No creo que hubiera ninguna duda. Pensaron que la coincidencia era demasiado grande como para ignorarla. Pensamos que podrían haberla secuestrado y esperábamos recibir una petición de rescate. Dos mujeres jóvenes llamadas Susan habían desaparecido de una zona residencial del condado de Bergen. Una semana más tarde, en Manhattan, un hombre que vendía joyas se acercó a un trabajador de los grandes almacenes Macy. Una pieza en particular le llamó la atención. El anillo era bastante peculiar. Era un anillo de compromiso, pero este era distinto. Estaba hecho a medida. El anillo pertenecía a la recién casada Susan Haynes y no solía quitárselo. El anillo de compromiso que compramos en Harrods, en Inglaterra, era bastante original. Si lo mirabas de lado, tenía forma de S y tenía unos diamantes pequeños y un diamante central más grande. No era excesivamente caro, pero tenía un diseño bonito que habíamos escogido nosotros mismos. 2 días más tarde, el hombre volvió a la tienda desesperado por recuperar el anillo. Pero al principio no pudieron encontrarlo. Montó una escena terrible por no poder recuperar inmediatamente el anillo. Se puso a gritar y fue muy desagradable. Llamaron a la seguridad de la tienda para intentar calmarle. Al final, el hombre pudo recuperar el anillo por $100 en efectivo. Más tarde fue identificado como el vecino carismático del condado de Bergen, Robert Reldan. Gracias a su tía millonaria, Reldan tenía un gusto refinado. Lillian Booth vivía en un pueblo pequeño, muy exclusivo, al norte de Nueva Jersey, en el condado de Bergen, que se llama Alpine. Muchas estrellas de rock, raperos y estrellas de cine siguen viviendo allí. Es una zona con casas de millones de dólares, pistas de tenis y piscinas inmensas. A menudo invitaban allí a la familia y ella se ponía sus joyas más ostentosas. Le gustaba exhibir su riqueza. Reldan era un vividor porque su tía rica le financiaba clases de montar a caballo y los viajes para esquiar. Le daba todo lo que una persona podría querer. Pero Robert Reldan no era lo que parecía. Si no le conocías, pensabas que era la persona más agradable del mundo. Te conquistaba al instante. De hecho, Robert Reldan se encontraba en libertad condicional en el momento de la desaparición de las dos Susans. Y solo llevaba en libertad 5 meses tras haber sido arrestado por un ataque en 1971. Aquel día se encontraba de servicio el agente Charles Moore. Recibí una llamada por radio informando de que se había producido un intento de violación en la mansión Metatchen, un complejo de apartamentos. Una mujer joven acababa de ser amenazada por un extraño. Se metió en su coche y le sacó un cuchillo.
Ella pensó que se trataba de un robo, así que sacó su cartera y se la entregó, pero él le dijo, eso no es lo que estoy buscando. Entonces ella salió pitando del coche. Cuando peinaron la zona, el agente Moore divisó a un hombre que coincidía con la descripción del agresor. Era Robert Reldan, de 30 años. Establecimos contacto visual e inmediatamente supe que ese era el tipo. En cuanto me acerqué, entró en una tienda de helados. Dio un golpe al mostrador con la mano. Así que le hice detenerse y le dije que no se moviera. Yo tenía la mano sobre el arma. Así que se detuvo. Le dije que saliéramos fuera porque allí había mucha gente comprando helados. Mientras otros oficiales retenían a Reldan, el agente retrocedió sobre sus pasos. Volví a la tienda para ver qué había escondido en el mostrador y encontré un cuchillo con la empuñadura azul. Reldan afirmó que se encontraba en la zona visitando a un amigo que estaba en el hospital, un tal Prendergast. Me dirigí junto a otro agente al hospital Kennedy para ver si podíamos interrogar al señor Prendergast. Fuimos y le preguntamos si conocía a Reldan y nos dijo que sí. Entonces le pregunté, ¿de qué le conoce? Y me contestó que había sido su mejor alumno. ¿Es usted profesor? Me dijo que no. Y al final nos confesó que era el jefe de psiquiatría de la unidad de agresores sexuales de la prisión de Rahway. Aquella no había sido la primera vez que Robert Reldan se había metido en problemas. Y por desgracia, no sería la última. ¿Nacidos para matar? A principios de octubre de 1975 se produjeron dos incidentes aislados. La recién casada Susan Haynes y la futura novia Susan Reeve habían desaparecido misteriosamente en las afueras del condado de Bergen. Los detectives estaban desconcertados. Dos mujeres habían desaparecido de repente en una zona relativamente pequeña. No había explicación ni respuesta a nuestras preguntas. Si no hay pruebas ni testigos, ¿qué acciones policiales se pueden llevar a cabo? Hay que tener algo con lo que poder empezar. Pero el 21 de ese mismo mes, los detectives consiguieron una pista. La empleada del puesto de peaje que había oído gritar a una mujer asustada desde un coche fue sometida a una rueda de reconocimiento fotográfica. Reconoció al conductor. Se trataba del recluso en libertad condicional, Robert Reldan. No era sospechoso. Se trataba de un asunto rutinario y se interrogaba a cualquiera que tuviera antecedentes por actividades sexuales. Cuando interrogaron al hombre carismático de 35 años, todo parecía estar en orden. Estuvo muy colaborador. Nos dijo que llevaba un diario de lo que había hecho en los últimos 6 meses. Pero cuando los detectives revisaron el diario, las coartadas de lo que había hecho los días de las desapariciones eran demasiado detalladas y eso les hizo sospechar. Reldan había señalado de forma elaborada que había estado en un bar no muy lejos de su casa y que había tomado una bebida no alcohólica de limón. Los detectives acudieron a ese bar y el camarero les dijo que allí no servían ese tipo de bebida sin alcohol. Al día siguiente, los detectives acudieron a un parque justo al lado de la frontera estatal. Uno de los vecinos estaba paseando a su perro e intentaba caminar por el sendero hasta la orilla del embalse, pero el perro no dejaba de empujarlo hacia la derecha. El perro tiraba de él hacia un sendero más apartado y fue ahí donde encontró un cuerpo humano. La noticia pronto llegó a oídos de los seres queridos de las dos Susans, desaparecidas en el condado de Bergen.
Enseguida me dijeron que habían encontrado un cuerpo. En aquel momento creo que todos sabíamos que lo más probable era que se tratase de Susan. El registro dental confirmó que la víctima era la joven británica recién casada Susan Haynes. No creo que haya mucha gente en este mundo que pueda imaginarse lo horrible que fue. Fue espantoso. Algo que no olvidaré nunca. La autopsia confirmó que la víctima había sufrido un ataque brutal. Todo indicaba que había sido víctima de un asesinato. El hueso hyoides del cuello estaba roto. La habían estrangulado con unas medias de mujer atadas alrededor del cuello, con un palo enganchado para retorcerlas y que estuvieran cada vez más prietas. El terrible estrangulamiento confirmó a la policía que estaban tratando con un asesino en serie muy sádico. Robert Reldan, de 35 años, pasó a ser el principal sospechoso. Y resultó que este hombre, con una tía millonaria, tenía un largo historial criminal. Cometió su primer delito cuando tenía 16 años. Atravesó el puente George Washington hasta una zona cercana al río en la ciudad de Nueva York. Allí, en uno de los edificios de apartamentos, abordó a una mujer, le robó la cartera y salió corriendo. Desde una perspectiva económica, no consigue nada robando un monedero, pero sí desde una perspectiva psicológica. Cuando alguien como Reldan comete delitos menores para conseguir dinero cuando realmente no lo necesita, se expone a un riesgo enorme, ya que por un delito menor se puede pasar en la cárcel un periodo de tiempo bastante largo. No se trata de robar dinero en sí, sino de la satisfacción psicológica que le produce. Los individuos como él disfrutan violando los derechos de otros. Es estimulante para ellos, les excita y por eso lo hacen, incluso de forma repetitiva, por el mero hecho de que les resulte estimulante. Pese a que no parecía necesitar el dinero, el hombre de clase media continuó con los robos, hurtos y atracos durante los años 60. Desde nuestro punto de vista, lo tenía todo. Los demás le envidiábamos. Pero aún así él quería más, sentía que lo merecía. Teníamos unas evaluaciones psiquiátricas antiguas de cuando era un adolescente. En ellas ponía que era hostil con las mujeres y que mostraba una hostilidad notable hacia su madre. Pensaba que era una persona que se merecía mucho más de lo que estaba recibiendo por parte de su tía Lillian. Desde que iba al instituto, sus fechorías iban dirigidas contra las mujeres. La mayoría de los crímenes se intensifican. Al principio puede empezar como una simple fantasía y más adelante puede pasar a ser voyerismo o acoso. Pueden allanar una propiedad, cometer una agresión sexual y terminar cometiendo un asesinato sexual. Si le echamos un vistazo a los antecedentes penales de la mayoría de los asesinos en series sexuales, hay un patrón muy similar en el que destaca el robo, ya que muchos hurtos tienen una motivación sexual. El allanamiento de una propiedad los estimula sexualmente. En 1967, Reldan atacó a un ama de casa del condado de Bergen. Estaba sentado en su nuevo Volkswagen cuando ella pasó con su coche. Él se obsesionó con ella. La siguió a casa, usó sus encantos para que le dejara entrar a hacer una supuesta llamada de teléfono y la violó. Después fue a por su coche y se marchó. Si nos fijamos en los individuos normales, en el transcurso del día, la mayoría establecemos contacto con alguien que puede atraernos, pero no atacamos a esa persona, nos controlamos. Está claro que Reldan también era capaz de controlarse a sí mismo, pero escogió no hacerlo. Pero el ataque descarado de Reldan no pasó desapercibido. Su Volkswagen Beetle, regalo de su tía Lillian, había sido visto en la escena y el joven de 26 años fue condenado. Enviaron a Robert Reldan a un nuevo programa de rehabilitación para agresores sexuales en la prisión estatal de Rahway.
Reldan era un individuo ejemplar para el programa, ya que era muy guapo. Decía siempre lo correcto y destacaba delante de todo el mundo. Parecía que el nuevo programa era perfecto para Reldan. Reldan era muy listo. Sabía cuáles eran los términos correctos que debía emplear con los psicólogos para demostrarles que el tratamiento estaba funcionando. Solo necesitaba que un psiquiatra o un agente lo recomendara a la Junta de Libertad Condicional. El psiquiatra diría, está curado, es un milagro. En el informe ponía, si sale en libertad condicional, es posible que Robert Reldan acabe siendo el recluso en libertad condicional de más éxito en la historia del sistema judicial penal. Reldan fue puesto en libertad condicional en 1970, fecha en la que amenazó a una mujer joven en su coche con un cuchillo. El incidente le llevó de vuelta a la prisión de Roveway, donde a pesar de sus crímenes, continuó ganándose la simpatía de los trabajadores con su encanto. Era totalmente diferente al 99% de los reclusos. Siempre sabía qué decir, sabía cómo seguir el juego. Ninguno de los psicólogos lograba entenderle. De hecho, los tenía a todos engañados. Hablaba bien a todo el mundo y mostraba la humildad justa para ganarse a la gente. Era un buen impostor. Robert Reldan consiguió de nuevo la libertad condicional en mayo de 1975. Tan solo 5 meses después, 2 mujeres jóvenes desaparecieron de las calles y ya habían encontrado a una de ellas asesinada. El 28 de octubre las noticias fueron aún peores. Se había encontrado el cuerpo de otra mujer en el parque estatal Tallman Mountain. Charles Buckley, fiscal retirado, recuerda la escena a la que se enfrentaron los detectives. Encontraron el cuerpo fuera del parque, ahí en la maleza del río. Los empleados del parque estaban revisando una tubería para asegurarse de que los niveles de cloro no fueran altos. Encontraron el cuerpo boca abajo en el agua, con los brazos hacia arriba. Se trataba de la desaparecida Susan Reeve, de 22 años, y estaba claro que no había muerto por causas naturales. Algo raro había pasado con el cuerpo. No era posible que se hubiera colocado de esa forma por sí solo, con los brazos levantados hacia arriba cuando deberían estar hacia abajo. La policía supo de inmediato que habían colocado el cadáver allí. La estremecedora noticia sorprendió a los vecinos del condado de Bergen. La prensa llamó a los asesinatos los estrangulamientos de las Susans, y la noticia pronto llegó a oídos del padre de Susan Reeve. Ni siquiera puedo describirlo. Llevaba muerta desde hacía por lo menos una semana, por lo que hubiera sido muy complicado para mí poder identificarla, y fue imposible celebrar un funeral normal. Tuvimos que incinerarla. Un informe post-mortem confirmó que Susan había sufrido agresiones sexuales. La causa de la muerte coincidía con la de la otra víctima del condado de Bergen, Susan Haynes. Ambas mujeres habían sido asesinadas de la misma forma. Tenían unas medias atadas alrededor del cuello con un palo enganchado para poder retorcerlas. La forma más eficaz de matar a alguien es con una pistola, pero un asesino sexual en serie quiere estar lo más cerca posible de la víctima. El método más común es la estrangulación, en especial con sus propias manos y en ocasiones la estrangulación con alguna atadura. Lo hacen así para poder controlar la muerte. 2 días más tarde, el principal sospechoso, Robert Reldan, fue detenido y encarcelado por el allanamiento de 2 casas. Sin embargo, Reldan no tenía ninguna intención de permanecer entre rejas. Y su tía, quien le había mantenido durante tanto tiempo, muy pronto pasó a convertirse en su siguiente objetivo. ¿Nacidos para matar? En 1975,
2 mujeres jóvenes fueron secuestradas en el condado de Bergen, a las afueras de Nueva Jersey. Y poco después abandonaron sus cuerpos en un parque. Con el principal sospechoso, Robert Reldan, encerrado en prisión por el allanamiento de una propiedad, los fiscales comenzaron a recabar pruebas para el juicio. Mientras tanto, Reldan seguía contando con el apoyo de su familia. A pesar de la vida criminal de Robert Reldan, su familia siempre le apoyó. Su madre, su padre, su hermana y su tía Lillian nunca perdieron la fe en él. Pero a pesar del continuo apoyo económico de su tía Lillian, Reldan intentó sacar mucho más provecho de su fortuna. Así que les hizo una proposición a otros 2 reclusos. Les dijo, ¿sabéis de alguien que se la pueda cargar? También voy a necesitar un buen abogado que me represente. Y esos tipos le dijeron, a ver qué podemos hacer. Y empezaron a elaborar un plan. Se corrió el rumor, porque los rumores en la cárcel tienen mucha importancia. Había planeado matarla para quedarse con su dinero, ya que él constaba en su testamento. Los reclusos les contaron a las autoridades el plan de asesinato de Reldan. Un policía encubierto se hizo pasar por un asesino a sueldo. Quedamos con él 2 veces dentro de la prisión estatal. Grabamos la conversación con Reldan en la que confesaba su deseo de asesinar a su tía. Hacía un gesto indicando que quería que la matara para decirle al detective que era lo que quería que hiciera con su tía. Un corte en el cuello. Por eso pudieron condenarle. Robert Reldan se enfrentó a una serie de juicios por los asesinatos de Susan Haynes y Susan Reeve y por el intento de asesinato de su tía. Sin embargo, seguía causando buena impresión en todos los que se encontraban con él. Era un hombre joven y muy guapo, bien vestido, de buena familia, refinado, encantador. Como todo caballero de clase alta. Tenía una presencia imponente. Muchos pensaban que él era el abogado y que su abogado era el acusado. Sin embargo, Robert Reldan no estaba dispuesto a confiar en el proceso judicial. Estaba retenido en una sala de espera del juzgado cuando de algún modo consiguió un spray de pimienta. Lo sacó y roció los ojos del guarda con él. Un guardia de seguridad vino corriendo y cerró las 2 puertas. Me dijo, no se mueva, no sabía qué era lo que estaba pasando. Intentó escapar. Saltó desde la ventana del 2.º piso y se rompió los 2 tobillos, pero siguió corriendo. Corrí por las escaleras principales del juzgado, salí hasta el aparcamiento y seguí corriendo para intentar dar con él. Lo único que quería era cogerlo. A pesar del gran esfuerzo de Jonathan Haynes, Reldan se las apañó para llegar a un coche. La policía le persiguió por la autopista hasta el estado de Nueva York. Pero la libertad del fugitivo no duró mucho. Fue arrestado cuando su coche se salió de la carretera y se fue directo a la cuneta. En 1986, Robert Reldan fue finalmente condenado a 30 años por el asesinato de Susan Haynes y a cadena perpetua por el asesinato de Susan Reeve. Pero aún quedaba una pregunta por responder. ¿Cuál fue el motivo de la vida criminal de Reldan? ¿Este hombre privilegiado se vio marcado por su infancia? ¿O nació para matar? Creo que el problema de Reldan era la avaricia. Sentía que debía obtener más de su tía. Nunca le dio suficiente para satisfacerle. Sentía hostilidad hacia las mujeres. Y creo que ese odio hizo que acabase cometiendo violaciones. Muchas veces hablas con los prisioneros y te cuentan que vivían en un mal entorno, que no tenían padre o que su madre era drogadicta, pero él lo tenía todo. ¿Cómo se explica entonces
lo que hizo. Creo que le faltaba algo. Me cuesta mucho creer que tuviera que ver con un episodio durante su infancia. Creo que Reldan tenía algún problema psicológico. No tenía compasión ni humanidad. Probablemente no nació para matar, pero cuando cumplió los 16, por algún motivo, empezó a sentir agresividad y hostilidad contra las mujeres. Eso aumentó hasta que se convirtió en un verdadero monstruo. Si nos fijamos en Reldan e intentamos entenderle teniendo como referencia los sucesos que tuvieron lugar en su vida, no sacamos ninguna conclusión. En este caso, no hay ningún suceso clave de la vida de Reldan que le empujase a hacer lo que terminó haciendo. Es algo interno. Él era así. Desde muy joven, disfrutaba violando los derechos de otros. Estos individuos funcionan de forma completamente distinta al resto. Cuando ven que alguien tiene algo que ellos no, piensan que ellos también se merecen tenerlo y se obcecan en conseguirlo. Estas cosas vienen de nacimiento y les satisface hacerles daño a otros, pero daño del de verdad. No les basta con un poco. Les resulta estimulante sexualmente y forma parte de su patrón de excitación sexual. 21 años después de haber sido condenado, falleció su tía Lillian, quien se había pasado toda la vida manteniéndolo. El preso heredó la cantidad de $9 millones de fideicomiso. La familia de Susan Reeve decidió entonces emprender acciones legales para que el asesino no recibiese el dinero. En 2010, el tribunal dictaminó que Reldan debía pagar daños a la familia y que ellos recibirían los ingresos del fideicomiso durante el resto de su vida. Bárbara y yo no queríamos el dinero de Reldan. No queríamos nada suyo que pudiera darle el consuelo de pensar que habíamos aceptado una compensación económica por lo que había hecho. Por eso decidimos que el dinero fuese destinado a un fondo escolar en la universidad en la que Susan se había graduado. Fue una experiencia muy gratificante. Los seres queridos de la matrona Susan Haynes, quien perdió la vida nada más haber contraído matrimonio, se aseguraron también de que nadie la olvidase. La enterramos en el cementerio de la iglesia en la que nos casamos. Fue bastante complicado conseguirlo. Nos casamos en una iglesia del siglo XIII y allí sigue. Estoy muy orgulloso de Susan y sé que será recordada para siempre. Todos sus amigos siguen recordándola. Fue algo muy triste. El haber vivido un suceso tan trágico es algo que no se supera jamás. Tengo casi 70 años y sigo sin poder olvidarlo.